Hola, muy buenas tardes. Como siempre es gusto tenerlos en esta emisión de radio y en tu programa Derecho y Humanidad. Sean ustedes bienvenidos. Soy el maestro Esteban Silva Morales. Hoy, lunes 7 de septiembre del año 2020, siendo las 16:06, damos inicio a nuestro programa Derecho y Humanidad. Esta vez, derivado a que ustedes lo pidieron y que ya habíamos tenido un programa anterior, pues lo pidieron ya que quedó inconcluso, muchas preguntas, quedaron inconclusas por ahí también algunos comentarios. Entonces el día de hoy regresa con nosotros el maestro Sandro Gómez, quien nos va a hablar de este tema de bienes y sucesiones. Esta segunda parte, porque ya habíamos tenido la primera parte y derivado de lo que les acabo de explicar, pues estamos haciendo una segunda parte de este tema, bienes y sucesiones. Para ello contamos con su presencia del maestro Sandro Gómez, un especialista precisamente en la materia, en lo que es derecho civil y familiar. Él es licenciado en Derecho, él tiene una maestría en Derecho Civil, tiene diplomado en técnicas pedagógicas universitarias por el Instituto Alemán México, asimismo diplomado en religiones por la Universidad Hebraica de México. Él actualmente es docente en las licenciaturas y maestrías aquí del IMES, asimismo litigante, y pues está con nosotros para hablarnos de este tema tan interesante e importante que ustedes asimismo lo pidieron para darle continuidad a la primera parte. Bienvenido, maestro Sandro Gómez, sea usted bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Esteban Silva Morales, un gusto como siempre estar aquí en su programa de Radio Info, y pues con esta segunda parte del tema anterior con el que usted gratamente me invitó, que es bienes y sucesiones, porque quedaron muchas preguntas en el tintero, y en las cuales pues bueno, en este sentido vamos a tratar de cumplir a cabalidad y completar todas y cada una de las dudas de la teleaudiencia, de los radioescuchas, que nos hacen favor de vernos el día de hoy. Muchas gracias, maestro. Pues de alguna manera vamos a iniciar. No sé si usted nos puede hacer así como que un pequeño resumen de la primera parte para darle seguimiento a la segunda parte, porque a lo mejor por ahí va a haber alumnos, público en general, que a lo mejor quiera saber qué trató, así como que un pequeño resumen de la primera parte, ¿no? Para darle un seguimiento, o sea, engancharlo con esta segunda parte, maestro, por favor. Sí, con mucho gusto, maestro Esteban. Bueno, pues en la primera parte tratamos de explicar cómo se elabora un testamento, cuántos tipos de testamento existen, cuáles son las características que tiene que tener una albacea, si el testamento es de carácter obligatorio, si la ley lo mandata, que si los bienes o los que quedan como albacea son los dueños de los bienes, que si se cuantifica en valor los bienes que se heredan. También hablábamos en esta parte de cómo escoger a alguien para que pueda ser el albacea del testamento, a dónde se tiene que dirigir la persona cuando decide hacer un testamento, cuántas veces se puede hacer un testamento. Todos estos puntos fueron los puntos medulares, pero yo contestando las preguntas que quedaron en el tintero, me llamó mucho la atención que me hacen preguntas sobre testamentos de índole militar. Al parecer hubo gente que tiene o padres o familiares militares, y me hicieron reiteradamente esa pregunta. Incluso apunté las preguntas, fueron 180 preguntas de carácter militar, preguntándome qué características tiene un testamento militar, cómo se hace, si los militares lo pueden hacer en el ámbito militar o tienen que hacerlo en el civil. También me preguntan ya qué características, y vamos a entrar en esta parte de las características de la albacea cuando pues el tiempo nos ganó y ya no pudimos extendernos. Y bueno, también me hicieron preguntas de cómo se puede elegir a un heredero desde la parte social, más que jurídica, social, que es algo que yo creo, aquí fueron muchas, me parece que mamás o gente que quiere dar, que me hizo esa pregunta, ¿cómo escoger a la persona que va a ser la encargada de llevar a buen puerto, de cuidar y resguardar pues, mis bienes que yo dejo de toda una vida, si se lo tengo que dar a mis hijos, a un amigo, a quién, o cómo poder hacer una repartición justa,
que también es una pregunta que surgió mucho en el anterior programa. Y bueno, con toda esta situación, pues hoy esperemos que nos dé tiempo para ir pudiendo cumplir cada una de estas dudas, cuánto porcentaje se le da a la albacea, si es el 10, si es el 15, si es el 2, si es el 5, cuánto estipula la ley y si se le tiene que dar o no, si es de carácter obligatorio o no. Todas esas preguntas son las que quedaron en el tintero, maestro Esteban. Muy bien. Bueno, retomando lo que usted dice con este tema de bienes y sucesiones, dentro de lo que marca ahora sí el derecho civil y parte también de la intervención del derecho también familiar. Aquí, en esa pregunta sobre el testamento militar, ¿qué características? Vamos a iniciar desde ahí para ver si ahorita damos paso a estas características, como decía, que debe de tener una albacea, ¿no? Hace poco un compañero me comentaba, dice, oiga, licenciado, fíjese que mi mamá ya falleció, pero está mi papá. Entonces, queremos llevar a cabo el testamento, pero nada más somos 2 hermanos, mi hermana y yo. Dice, entonces ya comentamos, ya hablamos de que, pues ahora sí, mi papá lo que en su momento vaya a heredar. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí le digo, entra la figura del notario, ¿no? Podrían ir con un notario y el notario específicamente, le digo, podría pues realizar toda la gestión y todo el trámite correspondiente, claro. Sí, le daría acto de fe. ¿No? Con toda la documentación que se les solicite. Digo, o esperar, ahorita ya viene también el mes del testamento, sí. O esperar también, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos puede explicar de esto, maestro? Bueno, vamos a entender que la parte militar sí tiene una característica especial. ¿Cuál es esta? Que solo aquel que es de índole militar puede hacer este testamento, ¿sí? No lo puede hacer. En general, la población en general no la puede hacer. Los militares tienen esta característica, si bien no exclusiva, ¿verdad? Porque ellos pueden decidir si lo hacen en el ámbito civil o en el ámbito militar. Pero hay 2 características importantes. La primera, si en el caso mexicano, si estuviésemos nosotros en algún conflicto bélico con otro estado, por ejemplo, con un ejemplo, ¿no? Guatemala, Venezuela, estuviéramos en guerra, y el soldado que está activo y está en ese momento en el conflicto bélico, no por X o Y, no puede regresar pronto a su lugar de origen y no puede regresarlo del ámbito civil, el ejército le ofrece poderlo hacer desde el ámbito militar. ¿Cómo? En el caso del ámbito militar, no se va a juzgados. Se tendría que ir con el capitán o con el superior en primera línea de la persona que quiere realizar ese testamento. Por ejemplo, si yo soy soldado raso, voy con el primer capitán primero, segundo, tercero, dependiendo quién esté en ese momento o a quién yo le deba en ese momento disciplina y obediencia. Ante él lo puedo elaborar, ante él lo puedo hacer. ¿Qué va a hacer esta persona? Él, ya yo he hecho el testamento con él lo tiene que mandar a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahí se resguardaría. Aquí el que resguarda el testamento es la Secretaría de la Defensa Nacional y es la que se va a encargar de darle cumplimiento, no un juez. La Secretaría es la que se va a dar cumplimiento, va a mandar a llamar a los involucrados o a los que estén involucrados dentro del testamento para leérselos. Es un acto muy parecido a lo que hace un notario, nada más que aquí lo hace un general o un capitán de rango. Se les manda a llamar a los que aparecen en el testamento y se les dice que por situación de guerra que falleció o quedó mal. ¿En qué sentido queda mal? Que en combate queda herido y mentalmente ya no está bien, ya sus facultades ya no son las adecuadas, entonces se le da vida a ese testamento y se manda a traer a los involucrados. Y el ejército, en este caso la Secretaría de la Defensa, tiene una vigilancia y un seguimiento a que se cumpla a cabalidad ese testamento. Y aquí a diferencia, por ejemplo, del ámbito civil, aquí sí no hay, quien si no está conforme o que no le gustó lo que le dejaron o algo, puede haber un tipo de, no sé, de demanda o de renuncia a él. No, el ejército dice, eso es lo que te dejaron, ahí te lo damos, si tú lo quieres tomar bien, y si no, ahí se queda, o sea, no pasaría nada, o se buscaría en línea sucesoria a la segunda persona o a la tercera o hasta la cuarta persona en esta línea para poderle dar esa herencia, siempre y cuando
el involucrado en este testamento renuncie o no lo acepte. Tendría que hacer un oficio dirigido a la defensa, a la Secretaría de la Defensa Nacional, en el cual él estipula que no, primero no está de acuerdo con el testamento que, pues en este caso, el familiar o la persona que lo tomó en cuenta para él, le deja, y que él renuncia o repudia el testamento, y que bueno, que deja en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional los bienes que pudiesen generarse de este testamento. Entonces, ya teniendo el oficio, la Secretaría de la Defensa, bueno, busca en línea sucesoria a algún familiar que decida o que quiera aceptar. Y si por ahí no hubiese nadie que quisiese aceptar esa parte, entonces esa parte del testamento, esa parte de la herencia que se queda, se le otorgaría al 100% al quien sí la recibe para dar cumplimiento del testamento del militar. Esa es una característica especial, muy, muy especial, que no es muy común, porque bueno, en el ámbito civil no se estudia, pero quienes son abogados porque llegan los asuntos, maestro Esteban, a mí ahorita no me ha llegado, mentiría si le digo yo he llegado a alguno, no, pero sí conozco compañeros en el bufete donde yo trabajo que les ha llegado ese tipo de testamentos militares, y uno tiene que basarse en los códigos militares que existen en el reglamento de la formación de un soldado. Ahí es en donde uno tiene que basarse. No se mete en códigos civiles, no se maneja la ley, y bueno, todo se rige bajo códigos y lineamientos militares, decano Esteban. Ok, bueno, esto qué bueno que nos informa, porque eso está bien para algunas preguntas que nos hacían algunas personas, personas del público, relacionado precisamente a la diferencia que existe en esta parte de un testamento militar como un testamento ahora sí común, ¿no? Como cualquiera que nosotros podemos hacerlo. Ahora, estas características que tiene la albacea, porque aquí es lo que también me preguntaban, oiga, y cualquiera puede ser albacea, y esa albacea, ¿cuáles son esas funciones que tiene o cuáles son esos derechos, obligaciones que tiene sobre los demás? No sé, porque a veces no nada más son 2 hermanos o 3, son 7, 8 hermanos, y en ese caso ahí pues se puede generar conflictos, ¿no? Por precisamente ver quién es el que queda como albacea, y más cuando pues hay más bienes, ¿no? Dentro de lo que es pues ahora sí el patrimonio ahí de la familia. Bueno, primero para empezar hay que ver qué características tiene una albacea. Bueno, si el testador nombra el albacea, o sea, él directamente lo nombra, bueno, la característica de este albacea es primero que él se va a encargar de que todo el testamento en sí se dé cumplimiento como se pide o como se estipula al 100%. Esa es una pregunta aquí, maestro, porque sí, para que a veces, a lo mejor al público en general, a veces sí les surgen esas preguntas. ¿Qué es el testador? Porque usted habla del testador, pero para que quede claro, ¿no? En general. Bueno, el testador es el que va a hacer va a hacer el testamento, es el que va a otorgar el testamento y va a pedir, en este caso, al albacea que se encargue que cuando él ya no esté, se dé cumplimiento leal y de ley el testamento que él está dejando estipulado en vida. Entonces, en esta parte, el albacea primero, mucha gente se confunde que creen, o hay un mito urbano que el albacea tiene que ser de origen familiar. Eso no es así, o sea, de origen familiar no podría ser. Directamente, bueno, más bien, no podría ser de forma obligatoria. Claro que puede ser, pero mucha gente cree que es de forma obligatoria, que el albacea no puede ser otra persona que no sea la familia. No, sí, claro que puede ser un albacea que no sea de la familia, que no sea el hermano, sea el tío, sea el primo, sea la hermana, simplemente sea un amigo de la familia, claro que se puede nombrar. Pero mucha gente cree que no, que tiene que ser de forma obligatoria uno que sea de la familia. No, esa es la primera característica. ¿Cuál es la otra característica del albacea? Es la parte de ir llevando en curso, en tiempo y forma, el cumplimiento de cada uno de los lineamientos que el testador dejó en el testamento. ¿Sí? Okay. Esa es otra característica. Okay. Maestro, vamos a un corte y ahorita sí quiero que nos siga mencionando, o sea, las características, no sé, así paso por paso, porque luego a veces, les digo, las personas desde ahí comienzan a surgir sus inquietudes, ¿no? Porque a veces les llegan a comentar o decir, no, es que la base únicamente es el que va a tener la posición, es el dueño, y a lo mejor a ti no te va a dejar nada, y él puede decir quién es el que
qué parte le va a corresponder a cada quien. O sea, son tantos mitos que se generan dentro de esta parte, que si quisiera ahorita regresando nos pudiese así explicar bien las características que representa, ¿no? Claro, Bueno, vamos a, por favor, maestro, vamos a un corte. Este es tu programa Derecho y Humanidad. No te vayas, aquí te esperamos. Estamos de regreso a tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Sandro Gómez sobre el tema Bienes y Sucesiones, segunda parte. Antes que nada, quisiera enviar unos saludos al público en general y alumnos que nos están viendo en este momento en vivo. Muchas gracias a todos ustedes. Lili Sánchez, quien nos envió un saludo, está viendo el programa en vivo. María Candelaria Martínez Flores, muchas gracias. Bonita tarde, nos manda saludos. Álvarez Jiménez Gloria, excelente tema, profesor Sandro. Asimismo, Belén Griselda Mata León. Buenas tardes, profesor. Gracias por la elección de este tema. En la primera parte se quedaron muchas cosas pendientes. Así es. Muchas gracias, Belén. Andrés Laguna, siempre un gusto poder aprender de usted, profesor Sandro. Un abrazo fuerte. De Andrés Guillermo Locuana, sábado. Derecho, generación 20, Tláhuac. Rulo Raya, profesor Esteban, como siempre, abordando un tema de mucho interés. Un abrazo, asimismo, para su ponente. Muchas gracias. Raúl Álvarez Jiménez Gloria, ¿qué pasa cuando no hay testamento de por medio? A ver, maestro, aquí, a ver, esta pregunta está interesante. ¿Qué pasa cuando no hay testamento de por medio y solo dos de los hermanos se apoderan de los bienes? Esa es una buena pregunta. Oscar JB, de los mejores profesores de la institución, maestro Sandro Gómez, perfecto, muchas gracias. Berito Mejía está viendo el programa, nos está acompañando. Brianda Elizalde, qué padrísimo verlos, excelente tema. A ti, Brianda, muchas gracias. Liz Tapia, saludos, profesor. Alma Tapia, generación 23A, plantel Montevideo, muchas gracias. María Candelaria, saludos, generación 18A, gracias. Estimada alumna, otra vez, alumno Raúl Raya, muy complejo la adjudicación de bienes cuando no hay un acuerdo entre las partes. Así es, eso sí se vuelve muy complejo. Maribel Paredes Martínez, hola, buenas tardes, maestro Esteban. Como es un gusto escuchar sus temas de gran interés que competen diversas necesidades y problemáticas. Saludos, maestro Sandro. Emily Vázquez Elizalde, buenas tardes a los docentes con interesante tema de suma importancia. Saludos, muchas gracias. Lilian Castro, excelente tema, es un gusto, profesor Esteban y Sandro. Muchas gracias, Liliana. Felipe Barrios, excelente tema, licenciado Esteban. Muchas felicidades y lo felicito, y también a su ponente. Los temas de gran importancia. Gracias, Felipe Barrios, como siempre nos acompaña. Claudia Ruiz, buenas tardes, excelente profesor y buen tema. Saludos, maestro Sandro, generación 21A de los sábados. Y bueno, tenemos muchos más, podemos seguir leyendo, pero tenemos mucho más. Vamos a continuar, ahorita le damos seguimiento a los saludos. Entonces ya ve, maestro, bueno, no sé si ahorita podemos abordar con esto que quedó inconcluso de las características, y ahorita, no sé, con la pregunta interesante que hizo la alumna. Con mucho gusto. Bueno, respecto a qué características tiene que tener una albacea, primero, si el testador nombra a alguien que él acepte de forma voluntaria, sin ningún tipo de presión o amenaza, el que va a llevar esa responsabilidad, y que lo haga manifiesto con las personas que van a estar involucradas en el testamento. Esa es una primera. Dos, que se nombren entre las personas o los familiares del testador, que nombren a alguien entre ellos o a una persona externa, y que esta persona acepte este cargo de albacea y lo pueda llevar a cabo. ¿Qué pasa con el albacea? También hay mucha confusión y piensan que el albacea es el dueño o es el que va a llevar, como dicen popularmente, va a repartir el pastel a tamaños diferentes o en la forma en como él quiera.
Por eso a veces cuando se nombra una albacea, empiezan las pugnas entre hermanos o primos, ¿sabes qué? Queda bien con él, o trátalo bien, o habla con él, ¿qué tanto nos puede favorecer y demás? No, el albacea no tiene ningún poder sobre el testamento. La única característica básica del albacea es darle el cumplimiento real y exacto y conforme a ley de lo que ya está escrito en el testamento. El albacea tampoco tiene la característica de quitar o poner dentro del testamento. Él no tiene esa facultad, para que también se quite esos mitos, porque esa pregunta fue muy recurrente en la anterior programa que tuvimos. El albacea se puede remover, se puede quitar con la decisión del 50+1 de todos los involucrados. Si deciden que está haciendo un acto incorrecto, se puede remover. También el albacea por ley tiene un tiempo, la ley estipula 1 año. Si después de ese año los que siguen estando involucrados en el testamento aceptan que él siga siendo el albacea, se firma otra vez un oficio y se le muestra al notario que sigue siendo él el albacea, para que él tenga la facultad de poder ir legalmente ante los juzgados y poder estar a cargo de ciertos movimientos legales. ¿Cuáles son estos movimientos que regularmente el albacea hace dentro de un testamento? Si se quedaron pendientes pagos de impuestos, si se quedaron pendientes mínimas deudas del testador, eso hace el albacea, liquida sus deudas conforme a la capacidad y lo que se herede, porque si la herencia es mínima a la mayor deuda que deje un testador, prácticamente se renuncia a la herencia. No se podría tomar una herencia con el doble de deuda. No sé si me están entendiendo, sí, ojalá que me estén entendiendo en el público. Y también él lleva los seguimientos con el notario público. Entonces, esta parte de actuar, de tener que utilizar el tiempo, dinero, irse, venir y acá, lleva un pago. ¿Qué es un pago? No es un pago que se le dé en moneda, o sea, que te voy a pagar un sueldo por ser el albacea. No. La ley estipula originalmente que es del 2% al 5%. Eso dice la ley. Pero dependiendo el tipo de herencia que se empiece a tener que entregar a cada uno de ellos, esto puede subir al 10 o hasta el 15%, que casi siempre es lo que se destila dentro de este tipo de argot. Cuando uno acompaña al albacea como a su abogado, pues uno se da cuenta que casi siempre no es el 2 ni el 5, es o el 10 o el 15, dependiendo del trabajo que hace el albacea, porque el albacea se encarga de todo ese tipo de situaciones a nombre de los que están involucrados dentro del testamento. O sea, los que están dentro del testamento no se enteran de esto hasta el final, cuando él va a entregar cuentas. También el albacea entrega cuentas. A veces es necesario cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, de qué está haciendo con todos los movimientos de los bienes dejados por el testador. Si ya se pagaron realmente los impuestos que quedó a deber, si ya se pagaron las mínimas deudas que por ahí tenía, si ya empezó a cerrar estas partes que pudiesen impedir en algún momento que el testamento fluya libremente y se haga entrega a cada uno de lo que le corresponde. El albacea no va a decidir qué sí o qué no le corresponde al que hereda, no. Quien decide eso es el testador y está plasmado en el testamento, y cuando se lee ante todos ellos es cuando cada uno va a saber qué le toca, qué le corresponde. Pero el albacea no es quien va a decir, a ti te voy a dar más que a ti, y eso no es cierto. Por eso esta parte de saber quién es el albacea y qué características tiene que tener el albacea, debe de ser una persona, pues primeramente, antes que nada, que no tenga algún delito que haya cometido, ¿sí? Porque también eso pasa para quien no puede heredar, que esté en la cárcel. ¿No? Alguien que está en la cárcel no puede heredar. Pues alguien que tenga un delito, que lo persigan por algún delito, que tenga algún historial delictivo, no puede ser albacea. Eso está prohibido por la ley. Tiene que ser una persona de una conducta moral intachable, que se demuestre, que haya testigos que lo confirmen, y para que él pueda llevar a cabo esto. Pero de eso se encarga la misma familia, de nombrarlo, la familia. Ahora, ante esto, lo que ahorita comentó usted, maestro, dice que la familia se encarga. Esto se tiene que dar vista al notario, se tiene que generar, como dice, ese escrito, ¿sí?, para que se pueda presentar al notario, o no es necesario generarlo, no, sí, nada más, y que se llegue a un acuerdo entre la familia. No, se llega al acuerdo y se hace un oficio, se manda a la notaría para que se le diga al notario
quién va a ser el albacea y con quién el notario va a trabajar todas estas situaciones que vengo comentando, para que no vaya uno, luego vaya otro, luego vaya otro, no. De hecho, el notario dice que nombran un albacea. Si es que no existe, es de carácter obligatorio. A veces, no en todos los casos, nombrar un albacea. Ok, muy bien, maestro. Vamos a hacer un corte nuevamente, pero sí quisiéramos ahorita regresar con la pregunta que nos hizo la alumna. ¿Qué pasa si en este caso los padres llegan a fallecer y queda intestado? ¿Qué es lo que procede? ¿Cuál es el seguimiento cuando hay hermanos de por medio, hay bienes? Y esto cómo va a quedar repartido? ¿Cuál es la sucesión que se deja en este caso? Los familiares qué tienen que hacer, cómo tienen que proceder. Sí nos gustaría ahorita con esta pregunta que hizo. Ahora sí, esta parte contraria, ¿no? En caso de que no haya aquí personas que hayan generado un testamento. Bueno, regresamos. Este es tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Sandro Gómez sobre el tema Bienes y Sucesiones, segunda parte. No te vayas, regresamos, estamos contigo. Ya estamos de regreso contigo en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Sandro Gómez con el tema Bienes y Sucesiones, segunda parte. Antes de dar inicio, quisiera leer otros saludos rápidamente, porque es muy importante también saber que ustedes están compartiendo, nos están viendo. Muchas gracias. Cecilia Santos, el testamento es un trámite de suma importancia para evitar controversias. Exactamente. Oscar Martínez, saludos, generación 22A. Mari Covarrubia, saludos, licenciatura en Trabajo Social, generación 22, plantel Tlalpan. Gracias Mari Covarrubias. Richel, saludos, excelentes profesores, licenciado Sandro y Esteban. Muchas gracias, Richel. Luis Eugenio Pérez, estimado maestro Luis Eugenio. Saludos, maestro Sandro Gómez y al maestro Esteban Silva. Siempre interesantes los temas. Gracias, maestro Luis Eugenio, como siempre, al pendiente de nuestro programa. Vázquez Luis, saludos, licenciado Sandro, Derecho Domingo. Seferino Edward, el estimado alumno Seferino, siempre también al pendiente. Buenas tardes, saludos, estimados docentes, excelente tema, muchas gracias. Jovita Velázquez, igual, está compartiendo con nosotros el programa. Araceli Martínez también. Lupillo Calvillo, saludos, maestro Esteban, maestro Sandro, excelente tema de las sucesiones y bienes. Gracias, Lupillo. Marisol Loyola también está compartiendo con nosotros el programa. Araceli Martínez, como siempre, un interesante tema. Gracias, Araceli. Ramiro López, saludos, profesor Sandro. Isis Reyes está compartiendo también con nosotros el programa. Margarita Cortés, saludos, maestro. Buenas tardes a los docentes. Excelente tema. Muchas gracias. Anaí Cortiz Morales, hola, buenas tardes. Saludos, generación 21 de Derecho. Gracias. Isis, saludos. Profesores, excelente tema. Miguel Maza, excelente tema. Muchas felicidades. Gracias. Chivis Corona, Aide Montesinos, trabajo social, interesante tema, profesor. Julio Melo, saludos, profesor, un abrazo. Y bonita, profesor Sandro, saludos. Ivonne Aguilar, generación 23A, Domingos, Montevideo. Nogués Mar, generación 24, saludos. Híjole, pues así tenemos más. Betty Blas está viendo el programa. Angélica Rodríguez igual está compartiendo con nosotros. Bueno, tenemos todavía más saludos, pero también asimismo quiero comentar rápidamente que tenemos el coloquio virtual en Maestría y Educación, Maestría en Evaluación Educativa, INPO 2020, hacia una reestructura de la educación. Este coloquio es el viernes 11 de septiembre de 2020, de 14 a 17:30 horas. También tenemos un tributo y humanización del aula virtual por el Día de la Psicopedagogía. Esta será el jueves 17 de septiembre, de 11:45 a 16:45 horas. Y asimismo, tenemos el conversatorio Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Un tema muy interesante, quienes aquí estarán a cargo también participando varios maestros especialistas. Sería el jueves 10 de septiembre de 10 a 13 horas. Bueno, pues tenemos esas actividades de este mes para que también puedan participar con nosotros y las aprovechen. Bueno, continuamos, maestro Sandro, adelante.
con lo que quedamos pendientes en esas preguntas. Bueno, muchas gracias. Antes de entrar a esta parte que hace el alumno una buena pregunta, quería aprovechar saludar al maestro Eugenio, un excelente maestro de nuestra institución, y bueno, pues gracias por vernos y por estar ahí con nosotros, ¿no? Y a cada uno de los alumnos que, como siempre, están ahí, nos demuestran a bien el cariño que nos tienen, tanto a usted como a mí, querido decano, y bueno, pues agradecerle a toda de la audiencia y el radio escucha que nos tienen a bien a escucharnos y a vernos en este programa. Bueno, usted me preguntaba qué pasa cuando, sí, efectivamente, cuando suceden estos fenómenos sociales, en lo que sabemos que no tenemos la vida comprada y que de repente mueren los dos en un accidente, de repente muere uno por una enfermedad y tantito después muere el otro, que son los padres. Bueno, cuando quedan los hijos así y no hay un testamento y queda intestado, se abre un juicio, se llama juicio sucesorio intestamentario, así se llama, el que se tiene que llevar a cabo. ¿Cuál es ese primer paso? Se tiene que hacer la denuncia del juicio de intestado ante el juez de lo civil competente de la materia. Ante ese juzgado se va, ¿sí? ¿Cómo se inicia? Bueno, se tiene que comprobar o se tiene que demostrar el parentesco directo de las personas fallecidas, en este caso si son hijos, o si las personas no tuvieron hijos, si son sobrinos, ¿sí? Los sobrinos, por ejemplo, de parejas que no llegaron a tener hijos, los sobrinos pueden reclamar ¿cómo se llama? Los bienes que pudiesen haber dejado los difuntos. Bueno, ¿y qué pasa? Tienen que acreditarlo en el caso de los hijos, con un acta de nacimiento que demuestre que los fallecidos eran sus padres. Ya que se demuestre esto, la siguiente etapa es esperar que el juez dé valoración a las pruebas y se les manda a llamar a todos los involucrados o que creen que están en postura de poder heredar. Y aquí pueden presentarse XN de personas. No hay una situación de que solamente los hijos o los sobrinos. Si hay una forma de demostrar que había una relación directa con los difuntos, entonces en este caso pueden presentarse. Ya que se hayan presentado, se tiene que hacer un inventario de los bienes de cada uno de los, si había bienes por separado o los bienes estaban todos inmersos en una sola situación, se tiene que hacer un inventario de todos los bienes que había, qué es lo que había, cuánto había, y eso implica en cuestiones de bienes materiales, en bienes económicos, llamémosle dinero, cuentas bancarias, pero ojo, regresamos a esta misma pregunta, ya que se hace el inventario, también se hace el inventario, o también se buscan las deudas, si hay algún tipo de deuda que hayan dejado, estas personas se tendrían que liquidar. Eso es importante, la ley lo estipula, así como la ley pide que demuestres y que podamos hacer este inventario y demostrando este inventario qué es lo que se le puede heredar a la persona o las personas, también se tendrían que pagar las deudas que pudiesen haber dejado los fallecidos, ¿no? Después de esta parte se nombra una albacea. Las personas, en este caso el alumno que pregunta que son dos hermanos, estos dos hermanos tienen que nombrar una albacea, ¿sí? Y esa albacea presentarse ante juzgado y notificar al juez que él va a ser el albacea para poder llevar cada uno de los procedimientos ante ese mismo juzgado y habilitarse en la demanda como albacea, ¿sí? Para que quede estipulado. No va a ser el dueño, porque el problema a veces aquí, cuando se desconocen este tipo de situaciones, es que hay gente inteligente que dice, no me pongas como albacea, ponme como heredero del 50 al 60%, al fin que te va a tocar tu parte. No. Tiene que ser exclusivamente como albacea para que no haya este abuso o ya cuando reacciona la gente dice, y bueno, ¿y por qué le está vendiendo? ¿Por qué está vendiendo algo que no le corresponde? Desafortunadamente, como la gente no es dada a leer, les presentan la demanda, les presentan papeles y si son bastantes, no los leen y nada más firman. Yo siempre voy a recomendar, maestro Esteban, que a la audiencia que nos ve, que todos los papeles que se den en juzgado, las demandas que se lleven a cabo, se lean, que nos demos la oportunidad de poder leerlas para saber qué dice. Si bien no sabemos de derecho, porque mucha gente me alega, pues es que los profesionales son los abogados. Sí, es verdad, los abogados somos los profesionales, pero si hay alguna situación que no cuadra, que no me suena, pues puede uno ir a escuchar una segunda opinión, como cuando uno está enfermo de una situación y puede ir a ver a otro, ¿no? Sin dejar de tener a este médico de cabecera, no hay ningún problema. En este caso sí se tendría que hacer. Después, la última etapa es cuando el juez ya designa, ya hay el albacea, ya se demostró que son hijos de las personas fallecidas,
ya se demostró que hay bienes, ya se demostró que hay cuentas, ya todo, lo que hace viene la sentencia de la repartición directa a ambas partes, ya que aquí no hay ningún pleito, o sea, todo esto que acabo de mencionar se lleva a cabo siempre y cuando las dos personas o los dos involucrados, que son estos dos hermanos que pregunta el alumno, no estén de acuerdo. Pero si por ahí en el camino de esta demanda de adjudicación de los bienes no se está de acuerdo una de las partes, tendríamos que alargar el asunto. ¿Por qué? Porque entonces ya se tendría que demandar desde otra perspectiva por el por qué no se está de acuerdo, por qué no quiere o qué no acepta lo que se le dé. Eso alarga el caso, maestro Esteban. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para poder adjudicarse el bien de padres que mueren de forma abrupta e instantánea? Hacer un juicio sucesorio intestamentario. Ese es el procedimiento legal ante un juzgado competente y ante un juez competente dentro de la materia para que se pueda llevar a cabo y se puedan dar esos bienes a cada persona tal cual los pertenece. Aquí se tendría que ir 50-50 porque quien decide es el juez. Aquí como no hay testamento, no puede ser el 40-1, el 30 otro, el 60-1, el 40 otro, no, aquí sería el 50-50 porque no hay, no hay una línea que marque algo distinto, ¿me entiende? Claro, y aquí ya, vamos, todo este procedimiento legal ante la autoridad, que ahora es que es un juez, es quien de algún momento va a determinar, como dice usted, esa de repartición de bienes, ¿no? Aquí, como dice, se ven involucrados todo este tipo de bienes que generan precisamente un valor, ¿no? Y desde Pero un aquí valor sí no cabe nada más, mencionar, si usted me permite, maestro Esteban, sí, que a sí, diferencia de cuando sí hay testamento, aquí no se manda, ahora sí que hacer como un recuento, ¿no? No se manda a ver qué tantos bienes hay. Cuando se tiene ya estipulado, es la parte que le corresponde. Cuando no, sí se tiene que hacer, ahora sí que como un inventario de todo lo que hay para saber realmente qué son los bienes de los difuntos y eso se puedan repartir directamente. Esa es la única diferencia. Pero cuando hay testamento, pues lo que le toque, si le tocó, no sé, en el caso de tierras 20 metros y al otro le tocó 60, pues así está estipulado en el testamento y no, no habría una forma de alguna manera de querer exigir más si el testamento ya está dictado y ya está hecho. Ahora, hace rato usted mencionaba, ¿qué pasa si no hay testamento y hay hermanos o hay personas que se están adueñando de las cosas y vendiendo? Pues haciendo este juicio testamentario y sucesorio, haciendo este juicio, se les mandaría a llamar y se les pediría por qué o en qué carácter de qué ellos están vendiendo esos bienes o en carácter de que se hicieron dueño de esos bienes. Entonces, si no demuestran ellos con papeles que ellos que compraron, ¿no? Porque también se puede haber comprado al papá o la mamá el cacho de terreno, ¿no? O que el papá, no sé, en algún tipo de escrito les haya dejado a ellos exclusivamente esa parte, estas personas estarían sujetos a un delito que se llama fraude y abuso de confianza, y bueno, se iría por la vía penal y hasta incluso a la cárcel irían a pagar estas personas porque están abusando de una posición privilegiada tal vez. Ahora, esto va enlazado en esta otra parte, maestro Esteban. Mucho me sonó mucho esta pregunta de cómo escoger a alguien que quede a cargo como albacea. Casi siempre se comete este error que ponen de albacea a los que acompañan los últimos años de vida y se olvida la persona que va a dejar sus bienes de tal vez el hijo que hace 15 o hace 10 años estuvo presente ahí, o a lo mejor estuvo en situaciones todavía más problemáticas que las que hoy vive la persona y se olvida de esa característica. Lo que yo sugiero es una orientación, en este caso sociológica, que se vaya a un despacho, que se platique, que se oriente con un abogado y que ella visualice cuál puede ser el mejor o la mejor persona idónea para poderle dejar como albacea y esta a su vez le dé camino, le dé dirección puntual y honesta a cada uno de esos bienes que ella va a dejar. Porque a veces nos dejamos manipular por la cuestión, aquí suena un poco duro, pero sí por la cuestión moral, emocional. O sea, mi hijo nunca me vino a ver durante 15 años, pero como ya estuvo los 2 últimos años y me compraba un gansito y un refresco, era muy buena gente. Qué buena gente era el hijo, qué buena, y me olvido de los otros, ¿no? Otra característica, esto no se avisa, sobre todo las mamás, si lo están viendo algunas madres,
o algunos padres no se les avisa a los hijos, te voy a dejar esto, esto va a ser para ti, esto no, porque entre ellos mismos socialmente se crean rivalidades, se crean de alguna manera envidias y se crean de alguna manera rencores que después se reflejan en los pleitos legales. Así es, maestro. Sí, sí, de hecho, se da, es muy común aquí entre las familias mexicanas, ¿no? Que se genere esto que esté comentando. Aquí también, a veces, lo que llega a suceder es que durante este tiempo que viven los papás o los que son herederos, llegan a firmar algún tipo de contrato con los hijos. A veces los hijos se amparan porque dicen, bueno, yo ya tengo un contrato. Aunque tú hagas ese testamento, aquí ya me dejó a través de un contrato de compraventa, vamos a verlo, de que aunque no lo haya pagado y no lo haya comprado eso, pero lo dejó el contrato por escrito y mira, me lo está firmando y me está dejando con testigos, pues de que efectivamente yo soy el dueño de esto, ¿no? Pero luego llega esta parte de cuando no se deja el testamento, pero se deja un documento aquí, es cuando también se genera aquí un gran conflicto entre la misma familia, ¿no? Pero bueno, ahorita a ver si podemos comentar un poquito de esto. Regresamos, vamos a un corte, pero antes de mencionarte que a partir del día 25 de septiembre se va a estrenar un nuevo programa que se llama el programa sobre murales. Ahora sí, se va a dar cada 15 días, es un programa muy interesante que se va a viajar a través de la historia, ¿no? Sobre el aspecto de aquí en México y en otros países. Va a estar muy interesante esta parte de la cultura que también debemos de conocer, ¿no? A nivel aquí en México y en el mundo. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Regresamos, ese es tu programa Derecho y Humanidad. No te vayas, aquí estamos contigo. Estamos de regreso a tu programa Derecho y Humanidad. Acabas de ver ahorita esta cápsula motivacional que de alguna manera atiende y pues es una parte para que como alumno tú sigas estudiando, asimismo sigas trabajando, ¿no? Y de alguna manera esto genere un entusiasmo en tu persona y ya como profesional. Ojalá la hayas disfrutado de mucho interés para todos nosotros. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el maestro Sandro, con esta parte que nos quedamos aquí, estábamos dialogando, maestro. Sí, entonces, también hay que también tomar en cuenta esta parte de cuando, por ejemplo, los padres fallecen y hay niños, o sea, hay niños entre 9, 10, 11 años. ¿Qué pasa en esta parte con ellos? Casi siempre se tiene que nombrar un tutor. Este tutor va a fungir como el que va a llevar a cabo la vigilancia de los bienes que pudieron haber dejado los padres. Por ninguna causa o por ningún motivo es el dueño. O sea, él no puede ni vender, ni hacer tratos, ni ganar una situación con los bienes que se puedan haber dejado para los niños. El tutor lo que hace es que se crea un fideicomiso y todas las ganancias que vayan llegando, salvo por ejemplo, de un negocio que hayan podido dejar los papás, se va depositando ahí, se va metiendo ese dinero ahí. Lo único que se le da al tutor o lo que puede de lo que puede disponer este tutor es de los gastos básicos de educación, salud y vivienda para los niños. Ropa, alimentación, todo lo que conlleva a la manutención de un niño. Pero por ninguna causa puede utilizar ese dinero para cuestiones personales el tutor o para viajes personales o que él se esté comprando ropa, cosas de ese tipo. Eso no lo puede hacer. El tutor lo nombra el albacea, ya sea que esté nombrado en el testamento o igual vía juicio se nombra uno y casi siempre es el familiar más cercano. En este caso, pues puede ser una tía, una tía hermana del papá, de la mamá, los abuelos, que casi siempre son los que ponen como tutores, porque se ha demostrado que, bueno, los abuelos en este cariño que le tienen a los nietos y demás se entregan totalmente y bueno, ellos están al resguardo, a cargo de estos niños.
También cuando, por ejemplo, el niño no tiene, es un incapaz que sufre de una enfermedad mental o que tiene alguna situación de índole mental que no le permite razonar o actuar por sí mismo, igual tiene que tener un tutor, porque ese tutor va a ser el que lo va a llevar al cuidado. En el caso de este niño que tiene esas características, pues sería hasta prácticamente su muerte. En el caso de los niños que están sanos y que no tienen ningún problema mental, solo es hasta los 18 años. Solo es hasta los 18 años donde el tutor puede manejar las cuentas o los dineros de estos muchachos. A partir de los 18, los ya jóvenes tomarían ya directamente ellos la administración de los bienes dejados por sus padres. Y bueno, pues esta es la parte que también quería yo abordar, porque también se me preguntó mucho, ¿no? ¿Qué pasa si hay niños con enfermedades mentales y que no, sus padres no, pues fallecieron y ¿qué pasa con este niño? No, con este niño pues sí tendría que ser en específico hasta que el niño fallezca. Va a ir creciendo, se va a convertir en joven, después en adulto. En este caso, pues no cuando cumpla los 18 lo pueden abandonar, ¿verdad? Tendrían que tener el cuidado de por vida. Y bueno, pues si hay algún bien que pueda otorgar económicamente dinero, pues en base a ese bien poder vivir y tenerlo. Sí ha habido, yo sí conozco asuntos en los cuales los padres, bueno, fueron solventes y de repente fallecen y bueno, el niño tendría algún problema. Bueno, los negocios que se quedan los toma a cargo el tutor, los sigue administrando y bueno, de ahí parte para poder mantener a este muchacho o a este niño, a este joven o a esta persona madura, si es que llega a esta etapa, ¿no? Ya que pues, no se sabe, ¿verdad?, en qué tiempo puede uno irse de este planeta. En el caso de los jóvenes, no. En el caso de la gente que cumple los 18 años, ya jurídicamente uno tiene la potestad y el poder de poder decidir por sí mismo y ellos ya tendrían que tomar asuntos sobre sus bienes. Esa es la característica. Y también me preguntan mucho que si para poder hacer un testamento se tiene que hacer como un inventario de los bienes. No, para hacer un testamento nada más hay que designar qué es lo que se le deja a cada uno. O sea, no se tendría que, pues te dejo la taza, te dejo la casa y te dejo esto. No, se dejan los bienes en general. La casa con todo lo que incluye la casa es para ti. La casa de Oaxaca, ¿no? Un ejemplo, con todo lo que está incluido es tuyo. Eso no se tendría que hacer. No se tiene que hacer un inventario, ¿no? En este caso, quisiera mencionar de nuevo para que quede más claro, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando hay testamento y cuando no hay testamento? Si usted me lo permite, maestro Esteban. Claro, cuando hay testamento, los herederos acuden al notario. Ese es el primer paso. Cuando hay testamento. Se apertura el testamento, que es lógico el notario tiene ahí. Ya aperturado el testamento, se nombra un albacea ahí para que se dé seguimiento de la entrega, ¿sí? Porque todos están de acuerdo. Hago mucho hincapié, cuando uno va a la notaría, el ir a la notaría no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que voy a recibir, ¿eh? Todavía hasta ahí no se sabe lo que voy a recibir, ¿sí? Porque mucha gente cree, pues es que si fue a la notaría, si ya va a la notaría ya sabe lo que va a recibir. No, todavía hasta ahí no se sabe, eso lo dejo muy claro. Después es cuando vienen los problemas, que uno ya no le gustó lo que le dejaron a uno y empiezan las demandas. Después se hace un inventario y evalúa de los bienes por si hay deudas o está estipulado en el testamento, ¿sí? Después se administran y se reparten como el testador o el testamento lo indique, en las formas que lo indique, eso lo aclaro, en las formas que lo indique. Y en la última etapa es, pues, se cumple la voluntad del testador. Ese es cuando hay testamento. Cuando no hay testamento, se inicia un juicio sucesorio intestamentario, así se llama el juicio que se tiene que abrir para poder adjudicarse el testamento. La siguiente etapa, se hace una declaración de herederos y se designa una albacea. ¿Quién hace esa declaración? Hace rato lo decía, la hace el juez. Se designan los herederos, todos los que demostraron ser hijos, y tanto directos o naturales, o en este caso pueden incluso ser adoptados, o sea, ninguno de esos queda fuera del testamento. Tercer paso, se hace un inventario. Aquí sí se tiene que hacer un inventario y un avalúo de todos y cada uno de los bienes, ¿sí? Para saber cuánto se quedó, cuánto hay y cuánta disponibilidad hay, y buscar si no hay alguna deuda por parte del testador
que se tuviese que cubrir. Si la deuda es mayor al testamento, pues casi siempre el testamento no se acepta, porque por lógica no podría yo aceptar un testamento que me va a obligar a pagar lo doble de lo que yo pueda recibir. ¿Sale? Se emite una resolución. ¿Cuál es la resolución? La sentencia del juez, que va a decir a quién se le adjudican los bienes. Después viene la adjudicación legal de los bienes con esa sentencia. Y ese es el término cuando no existe testamento. Es como se da esta parte y es como se tendría que dar cumplimiento. Que quede muy claro para las personas que preguntaron y que siguieron preguntando. Cuando no hay testamento, los hijos, que por simplemente ser hijos tienen derechos sobre los bienes, no tienen derechos sobre los bienes. Solamente hasta que el testamento se dé cumplimiento legal. No porque ya se murió mi papá y me dijo mi papá que me dejaba 20 metros de frente y 180 de largo, ya es mío. No. Ese es un error en el que caen muchos los hijos, sobre todo de índole de provincia. La gente de provincia, hay que ver que también la gente de provincia piensa distinto a la gente de la ciudad. Los testamentos de la ciudad son muy distintos a los testamentos de provincia, ¿sí? Aunque los pasos y los procedimientos legales son exactamente los mismos para ambos casos, para los de la ciudad y para los de provincia. Nada más que aquí, regreso yo a esta parte, querido maestro Esteban, a que no tenemos esa cultura jurídica. Por eso, yo, aprovechando esta plataforma, yo siempre he pugnado en que la sociedad mexicana se eduque en esta parte de los testamentos, de los bienes, de las sucesiones, de los patrimonios, porque es parte fundamental. Porque si yo luché toda una vida por todo lo que tengo, por todos mis bienes, creo que es justo que se quede en manos que le van a dar el justo valor y que van a darle el seguimiento de cuidado y protección, pues hasta que llegue la otra etapa y que él llegue a heredar esta parte, ¿no? Por eso en septiembre es el mes de la notaría en México. Es muy importante. Yo los invito a que vayan a las pláticas. Bueno, yo aprovechando, yo he dado pláticas precisamente, ahora por lo de la pandemia no sé dónde nos vayan a mandar, pero yo estaba participando en la delegación Iztapalapa y en la delegación Iztacalco, dando pláticas de cómo poder hacer un testamento, a quién heredar, por qué se tiene que heredar, si se tiene que heredar de forma obligatoria, si la ley lo mandata, no lo mandata. Estas pláticas que se dan para saber hacer un testamento son muy importantes para quienes nos están escuchando. ¿Por qué? Porque es el patrimonio de toda una vida, ¿no? Y si hoy heredas tú y el que recibe la herencia, el heredero, lo cuida y demás, el día de mañana también tendrá que heredar esta persona. Entonces ya sabrá quién, ya sabrá cómo, ya sabrá a dónde acudir, con quién acudir. El testamento, los costos hoy por hoy son mucho más baratos que hace 20 años. Hoy, por ejemplo, un testamento que emite el gobierno de la Ciudad de México en este mes oscila entre 4,000, 6,000 pesos a mayor costo y nada más. Pues es todo, mi querido maestro Esteban. Espero que haya servido esta buena plática que tuvimos de nueva cuenta. Claro, maestro, y yo creo que ahí quedaron también preguntas. De hecho, un alumno decía, ¿por qué no hacer la tercera parte, pero con puras preguntas? Entonces, pues vamos a tomarlo en cuenta, y si ahí nos hacen llegar las preguntas, pues con todo gusto lo podemos programar, ¿no? Ahora sí, con puras preguntas, ya directamente a lo que quiere saber el público, ¿no? Con mucho gusto, maestro Esteban. Estoy yo para servirle. ¿Verdad? Bueno, pues le agradezco mucho, maestro Sando, que nos haya acompañado este día a esta emisión de radio y que pues quedó un poquito más explicado este tema, aunque todavía por ahí nos dicen, no, es que esto es muy amplio, en verdad muy amplio, y esto es un tema muy interesante porque aquí lo que se está hablando es sobre los bienes, ¿no? En este caso que de alguna manera se tiene por parte de la familia. Bueno, sin antes también hacerles una invitación para el siguiente programa de radio, que va a ser el día 14 de septiembre. Vamos a abordar un tema muy interesante que en otras veces no lo hemos hecho, que es la oratoria, un testimonio de vida profesional. Para eso vamos a tener como invitado a un personaje que está fuera de la institución, pero él nos quiere acompañar. Tiene una trascendencia, un currículum muy amplio. Es el doctor Alberto González Harari, ¿sí? Quien es el que nos va
acompañar el próximo lunes 14 con el tema La oratoria, un testimonio de vida profesional. Sabemos que la oratoria es muy interesante para nosotros los profesionistas y pues ese tema va a estar muy, muy interesante. Bueno, pues les agradecemos mucho por su participación y atención que tuvieron el público general, alumnos, maestros con nosotros. Gracias, maestro Sandro, por este apoyo, como siempre, al programa y a la institución. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y al público general, les agradecemos. Que pasen una excelente tarde. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes en este tu programa Derecho y Humanidad. No te lo pierdas. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.